Bueno, mi nombre es Freddy González. Mi nombre es María Alejandra Yáñez. Yo soy Santiago Pavón. Y pues somos el grupo 4. Listo. Entonces, vamos a hablar de la experiencia pues del curso, los temas que vimos, como ya pues en grupo y personalmente. Entonces, no sé, pues recordando un poco los temas pues que vimos así como a grandes rasgos fue pues el concepto de la muerte, las culturas y un poco, también se podría considerar lo del lenguaje, ¿cierto? Pues, como de esta forma en la que existimos gracias al lenguaje, básicamente, como nos decía. Entonces, pues, y bueno, también hay otro tema ahí que tal vez es importante y es como el horario del curso, porque para mí fue especialmente diferente a otras clases, porque hace rato no tenía una materia tan temprano y la verdad es que sí se nota la diferencia de ir tan temprano a una clase. Entonces, no sé, ¿de qué quieren hablar primero? Pues, no Nada, sé, yo les quiero- propongo, ay, bueno, no, libre. No, dale, dale. Dale, dale. Les propongo que pues hablemos de a cada uno qué es lo que más interesante le pareció del curso, o, no sé, como una parte que les haya gustado. Por ejemplo, en mi caso, creo que fue las últimas clases que vimos a Platón, y cuando estamos hablando de que él no le gustaba o no estaba de acuerdo con lo que hacían los artistas, porque estaban representando la realidad a través del dibujo o de la escritura, sin tener la realidad como en sí, sino que es como una representación, como un visual. Y también lo estábamos comparando con el mito de la caverna, que pues es cuando aparece este fuego que muestra unas sombras de una aparente realidad que está afuera, pero no la estás viendo como tal, de manera tridimensional y real. Y siento que como esos conceptos de, sobre todo nosotros, que pues como arquitectos podemos ser considerados artistas, pues es interesante conocer como esa perspectiva que tienen estos filósofos, nuestro trabajo y de cómo llegar a un resultado a través del dibujo o de la parte pues manual. Sí, es interesante eso pues, de que hay una forma en la que uno puede representar el mundo a través del dibujo y que es muy importante porque pues como arquitectos es nuestro lenguaje principal, ¿no? El dibujo. Y, y pues más allá de dar carreta o si escribir un texto súper elaborado para explicar un proyecto, pues lo más importante es que es como que, pues no sé si cualquier persona, aunque debería ser el objetivo, pero por lo menos alguien que le interesa o que esté involucrado en el tema, pueda leer y entender todo a través del dibujo, ¿no? Entonces sí es interesante, aunque pues ahí sí, no sé, es que eso de las perspectivas me parece algo que aún no sé, no sabría cómo solucionarlo porque pues no sé cómo confirmamos cuál es la realidad objetiva, ¿no? O sea, la realidad pues real, por más redundante que suene, ¿no? Entonces eso a la final yo creo que llega a ser como más bien coincidencias entre la realidad de cada uno y ya, o sea, como que coinciden muchas cosas y pues de ahí tomamos una realidad objetiva, supongo. Y pues no sé, hablando de lo que más me gustó del curso, yo creo que fue como al principio, cuando hablábamos del lenguaje, de, de cómo gracias a este existimos, básicamente. O sea, sin el lenguaje no hay registro humano, no hay, o sea, y el lenguaje hablando no solo de la escritura, sino también del dibujo, no hay registro humano, no hay, no sé, como historia, no hay una memoria en sí, porque pues no existiría ni siquiera la tradición oral, ni nada, o sea, es como hablábamos con Freddy en algún video, creo que fue el anterior, de que, o sea, como los animales recuerdan en la memoria, es pues básicamente por los fósiles, pero pues hasta la fecha los únicos que recordamos por fósiles, o sea, que tenemos como acceso a la memoria de los animales somos nosotros, ¿no? Porque somos los únicos que apreciamos los fósiles, los animales no hacen eso. O sea, no es como que vean un fósil ahí, una calavera y se pongan a pensar de quién era o qué era. Solo lo hacemos los humanos. Entonces, no sé, es como interesante el hecho de ser la única especie que conozcamos actualmente que pues que recuerda básicamente y que recuerda gracias al lenguaje.
pienso yo. Entonces, me parecía muy interesante porque me puse a pensar, y sí, o sea, cuando no hay un registro de algo en sí, o sea, una foto, un escrito, una oración o algo, solo existe, es como, o sea, no sé, como en tu mente un momento y ya. O sea, si dejas de pensarlo, como que se esfuma, deja de existir, hasta que lo vuelvas a pensar o lo registres en un papel, como nos decía también el profesor. Entonces, sí, no sé, o sea, es como que me voló mucho la mente ponerme a pensar en eso y como que desde ahí empecé, desde esa clase, que fue al principio del curso, empecé como a notar un poco más las cosas que tenía las ideas y eso. Y sí sirve, o sea, así como que uno termina recordando cosas que pensó, porque uno piensa que recuerda todo, pero no. Entonces, pues eso. Y bueno, pues a mí lo que más me pareció interesante, lo que más me gustó del curso, de la clase, pues desde un principio de lo que empezamos a hablar como de la diferencia de culturas, del lenguaje, y en particular cuando empezamos a hablar ya de la muerte, cuando pues nos pusimos a investigar sobre esas culturas y sus rituales, sus objetos de memoria, pues me iba dando cuenta que en particular todos tenían como algo en común, como los rituales que podrían ser para venerar a un dios o un sacrificio para un dios o objetos de memoria por medio de materiales como el oro, la plata, con figuras peculiares. Eh, mm, esto del lenguaje, como pues cada especie tiene como su manera de comunicarse, aunque aunque creamos que la única especie que se comunica somos nosotros, los humanos, pero no es así. Y no sé qué más podría agregar. Está silenciada, Aleja. Qué pena. Dale, Yo dale. creo que con respecto a lo que dicen los dos, me acordé de una clase que me pareció muy hermosa y habla precisamente de la importancia del registro y cosas que simplemente no se pueden registrar, que nos hacen mucho dudar, porque, por ejemplo, el profesor nos preguntaba cómo sabe si alguien está muerto. Y nosotros ya tenemos conocimiento básico de anatomía, de medicina, pues de todo lo que se ha construido a través del tiempo. Entonces nosotros decimos cuando deja de latir el corazón. Pero digamos que para unas personas, o sea, que pues no tienen este conocimiento o pues hace muchos años antes de que fuéramos Homo sapiens sapiens y estuviéramos como en otra etapa de la evolución, ese conocimiento no era tan fácil y era muy sensorial todo. Entonces, ahorita empezar a dudar y a pensar esas personas cómo entendían la muerte, para ellos qué era, qué hacían con un muerto, es algo que nosotros tomamos por sentado y pensamos que ellos solo pensaban que estaban muertos, pero de pronto ellos ni siquiera entendían ese concepto y no hay manera de saber ellos qué pensaban de eso, pues porque no hay registro. Entonces también saber que no, el mundo no ha sido constante, los pensamientos no han sido exactos en toda la historia, a pesar de que siempre asumamos que sí, y que siempre hemos hecho lo mismo con los muertos, y que siempre ha sido igual en todo el mundo. Pero pues nos estamos dando cuenta a través de esta clase que los ritos, los objetos de memoria, la arquitectura funeraria, todo es muy distinto para cada parte del mundo, pues porque cada uno lo entiende de manera distinta. Sí, no, y Ya. algo que pasa, que vi mucho es que, claro, con el tiempo, como que, pues las cosas van cambiando, pero actualmente las cosas cambian mucho más rápido, no sé si se han dado cuenta, que es como, bueno, antes un cambio notorio se notaba en 100 años, después en 50, 10 y así. Ahorita en 2 años pueden cambiar muchas cosas, por ejemplo, con la pandemia se notó, ¿no? O sea, 3 años y cambiaron muchas cosas. Eh, También, por ejemplo, si nos ponemos a pensar desde los 2000 hasta la fecha, también hay demasiadas cosas que han cambiado, o sea, cosas que se han inventado y pues como que aceleran el paso de la humanidad, ¿no? Y sobre todo yo creo que viene este fenómeno desde la revolución industrial, ¿cierto? Eso como que todo empezó a acelerarse, pues impresionante y pues esto tiene mucho que ver con la arquitectura porque pues hay tantas maneras de hacer arquitectura y tantas formas en las que se adapta que
la arquitectura que, por ejemplo, hagamos hoy en día puede ser muy diferente, pero, o sea, a la que hagan los demás, pero a su vez será muy diferente a la que hagamos nosotros mismos en un futuro, incluso, y puede ser un futuro no muy lejano, o sea, tipo, no sé, un diseño que uno hace en una materia en el segundo semestre y hace otro en el quinto semestre con unas plantaciones muy similares, pero claro, todo ha cambiado y tu pensamiento ha cambiado y todo, entonces es diferente. Entonces pienso que lo que es el tiempo afecta mucho en en el desarrollo humano. No sé, siento que estamos muy acelerados hoy en día. No sé, o sea, la verdad no sé si sea bueno o malo, o qué tan bueno y malo sea el que cada vez cambie todo más rápido. ¿Ustedes qué piensan? Creo que- Pues sí, yo estoy muy de Pues, acuerdo. Ah, bueno, no, si quieres, di y no, luego hablo. pues iba a decir que ese ejemplo que está muy ligado a la arquitectura, así como que el paso de la humanidad va muy acelerado. Eh, pues yo pongo un ejemplo así como la arquitectura de las iglesias de hace cientos de años, como la de Notre Dame, que es algo muy, no sé cómo sería la palabra, muy como que imponente, algo que con muchas formas, con un significado, porque cada una Sí, de esas puntas tiene un significado así, a pasar a una arquitectura tan minimalista, donde perdón, menos es más, y tener la misma función, tener como la misma funcionalidad. es Ok, verdad. yo lo que quería añadir es que siento que yo estoy de acuerdo con lo que dicen y siento que este paso pues tan acelerado de los avances a través del tiempo también se puede ver a que ahora somos un mundo globalizado. Mm, Entonces, estamos demasiado conectados a través del internet, de los vuelos. Antes un vuelo o no existía y cuando empezó a existir era algo carísimo que no todo el mundo puede hacer. Un viaje en barco era algo de 3 meses que solo realizaban los comerciantes. Entonces era, primero que todo, todos sabemos que fue lo que pues, causó que esto se volviera una pandemia y que no fuera como algo que se queda, una enfermedad que, pues, un virus que se quedara simplemente en un país. Entonces siento que el hecho de que el mundo está tan conectado, hemos ido todos hacia una misma idea y hemos perdido un poco esas raíces. Es decir, o sea, sí. todo lo que se vuelve, por decir así, popular en el Internet, o esta es la manera en la que debe ser esto, estos son los estándares de belleza, han ido por todo el mundo y se ha vuelto como un solo estándar, no necesariamente, pero sí todo se ha vuelto un poco más compacto, más monótono, pues porque no hay esa Identidad. diferencia en Ujú. Se distancia. pierde la identidad, sí, Sí, total, no hay esa Sí, diferencia no en hay tanto distancia ni mercado. en tiempo. Eso es verdad. Eso sí, de pues acuerdo. pasa mucho, o sea, tipo, en la arquitectura se ve sobre todo con lo que yo veo rascacielos de vidrio, que es como que uno pone una foto de un rascacielos de vidrio y podría estar en literalmente la mitad del mundo o más, o sea, no hay como una identidad de un rascacielos de vidrio. A diferencia de antes que uno, no sé, por ejemplo, pone un templo de Japón y uno sabe que eso está en Asia por lo menos, o sea, dice, bueno, Japón o China, pero sé que está en Asia, entonces hay como una identidad asiática y así pues también como, por ejemplo, con casas europeas y así, o sea, había una arquitectura muy marcada como de la cultura y hoy, pues como dices, por la globalización, como que la cultura ya se globalizó y como que ya no hay tanta identidad entre diferentes tipos de arquitectura y es más, o sea, por cultura, sino es más por movimientos, como decía, ¿no? Cultura minimalista, gótica y así, que ya no se usa tanto, pero existen. Y pues para finalizar, les iba a preguntar, ¿qué tan duro les dio madrugar tanto? Porque a mí sí me dio re duro, como vengo desde Chile, me dio re duro. Y Pues es que tú tenías que madrugar. Sí. a mí también me pegó muy duro porque pues yo también vio lejitos, entonces para la clase de las 7 No, tenía y que siento, levantarme a las 4. es que siento que el problema, o pues lo que hacía que la gente como que le costara, es que esta es una clase donde estamos conversando mucho, escuchando música mucho, entonces no es como, digamos, una clase en la que tenemos que dibujar, que nos estamos moviendo. Entonces, para que sea tan temprano, pues la gente se empieza a quedar dormida. A mí no me pasa Sí. porque yo pues intento acostarme temprano cuando tengo clase de 7,
pero pues a mucha gente le pasa eso y siento que Sí. será como el problema Aunque principal. igual a mí se me hace inhumano una clase antes de las 8 de la mañana. Pero bueno, eso de aquí a Latinoamérica supongo. Entonces yo creo que ahí estaría bien o quieren agregar algo más. No, creo que sí está bien. Listo, entonces aquí lo dejamos. Bueno.